Buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Virginia, yo soy miembro de la Red de Profesionales para el Estudio de Cannabis, somos de Bahía Blanca. Formo parte también del espacio de trabajo por la soberanía alimentaria, también de la misma ciudad, donde trabajamos diversos temas relacionados con la soberanía alimentaria. Voy a hablar del sistema endocannabinoide de balance energético y desarrollo de enfermedades metabólicas. Sé que suena bastante complejo el título, es bastante complejo, vamos a tratar de que se vea lo más simple posible. Arranco un poquito por contextualizar la problemática. Esta es una charla de paradojas. La primera de ellas es la paradoja del sistema alimentario mundial. ¿Sí? Hoy convivimos con la ironía de saber que en el planeta se producen alimentos suficientes para las 7.000 millones de personas que somos, pero aún así sigue habiendo muchas personas con inseguridad alimentaria que no acceden a alimentos suficientes para cubrir sus demandas energéticas, y a la vez hay otro tanto montón de personas que desarrollan enfermedades metabólicas, las llamadas enfermedades crónicas no transmisibles, que han ido en aumento en los últimos años y que se desprende también de una mala alimentación habitualmente o otros factores ambientales. Que eso también es importante aclararlo, si bien la obesidad, la diabetes, los problemas de colesterol, la hipertensión pueden tener ciertas predisposiciones genéticas. La mayoría de las veces estamos hablando de problemas metabólicos que se generan a partir de cuestiones ambientales que tienen que ver con lo que comemos, lo que no comemos, lo que estamos expuestos al sol, la actividad física que hacemos o no, ¿sí? los diferentes tipos de consumos que hacemos del resto de las cosas. En Argentina esto no es novedad, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte. Esto viene siendo así ya desde hace varios años, era así prepandemia y durante la pandemia aprendimos también que las personas que tienen enfermedades metabólicas son personas muy vulnerables para hacer cuadros graves por este tipo de patologías y de infecciones. Algo muy importante es que todas las enfermedades metabólicas en los últimos 20 años han ido en aumento también en la población infantil, lo cual es muy grave y da cuenta de hasta qué punto hemos modificado nuestros sistemas alimentarios para que esto esté sucediendo, porque hoy vemos enfermedades de adultos en chicos. Son enfermedades que antes solamente se veían en las personas mayores y hoy por hoy estamos teniendo chicos con diabetes, con obesidad y con trastornos metabólicos. Y aclaro que cuando digo obesidad me refiero a un trastorno metabólico crónico que cursa con un montón de cosas y que tiene como una característica que puede estar o no el aumento de peso, ¿sí? Porque, lo aclaro porque vivimos en una sociedad muy gordofóbica y muchas veces tanto la población general como los profesionales en particular, que esto no está para nada bien, consideramos que una persona porque tiene un peso aumentado va a tener una patología o que una persona por ser flaca está exenta de riesgos, y esto hoy por hoy es completamente erróneo, ¿sí? Hay muchísima prevalencia de flacos metabólicamente enfermos, ¿sí? Flacos que se comportan como obesos por esta mala calidad de alimentos que estamos teniendo. Ese es un poco el contexto de la situación. Bastante mal venimos con el tema de las enfermedades crónicas no transmisibles, no dejan de aumentar. Este es un esquema de lo que sería el sistema de control de nuestro apetito, ¿sí? De lo que decidimos comer, cuándo decidimos parar de comer y qué se hace en el organismo con los sustratos metabólicos que incorporamos. Un esquema. Vamos a tratar de desentramarlo un poquito. Cuando yo decido ir por un alimento, ya desde el momento en el que a mí se me ocurre la idea de ir en busca de algo de comida, ya ahí adentro de mi organismo están pasando muchísimas cosas. Hay una comunicación constante entre el sistema nervioso central, fundamentalmente el hipotálamo, es el gran controlador que está ahí arriba regulando, arbitrando todo, con una comunicación continua con el tracto gastrointestinal, que también no solamente se comunica a través de estímulos neuronales, sino también hormonales. El sistema digestivo también produce un montón de sustancias y otro montón de tejidos periféricos como el páncreas, el tejido adiposo, el músculo, el hígado, que se van comunicando entre ellos y van haciendo que nosotros
tengamos hambre o dejemos de tener hambre, o queramos comer algo más dulce o queramos comer algo más salado, ¿sí? Y lo que el organismo después hace para digerirlo y cómo lo utiliza, se resuelve todo entre todos estos tejidos. Son muchísimas las cosas que suceden acá, muchas moléculas que van, que vienen, ¿sí? Una comunicación, una conversación constante tienen estos tejidos para mantenernos a nosotros en equilibrio con lo que comemos. La microbiota intestinal también es un gran protagonista en este equilibrio. No sé si han escuchado hablar, en los últimos años es como que de la microbiota se ha hablado mucho en medicina. Microbiota es todos los organismos que conviven con nuestro cuerpo en total simbiosis, ¿sí? Todas las partes que tenemos expuestas al exterior tienen microbiota, ¿sí? Fundamentalmente la piel, los ojos, los órganos reproductores, pero quien más cantidad de microorganismos tiene es el tracto digestivo, fundamentalmente el colon, ¿sí? Hay un montón de microorganismos viviendo ahí, miles de millones, incluso el ADN que constituye esa microbiota es superior en cantidad a el ADN que se encuentra en las células humanas, o sea que prácticamente somos nosotros huéspedes de ellos, como para que sea una dimensión de la cantidad de microorganismos que hay ahí, y de la salud de esa microbiota intestinal depende también nuestra salud. Este es un sistema que se forjó a lo largo de miles de millones de años, ¿sí? Para sobrevivir, ¿no es cierto? Porque si comer es un acto necesario y vital para continuar con vida, hemos desarrollado todos estos procesos muy complejos para poder estimularnos a ir en busca del alimento. Pero este sistema se forjó en un ambiente de escasez. Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Este sistema es exactamente igual al que teníamos cuando éramos cazadores-recolectores, ¿sí? Hace millones de años, cuando no vivíamos en un solo sitio y teníamos disponibilidad de alimentos como la que tenemos hoy en día, éramos cazadores-recolectores y buscábamos los alimentos caminando muchas veces grandes distancias. De hecho, los cazadores-recolectores se mudaban de un lugar a otro para buscar alimento en función de la estación, y además se cazaban, ¿sí? En equipo, presas que luego se compartían en comunidad, ¿sí? Este sistema se forjó en esa historia, ¿sí? Miles de millones de años viviendo de esa manera. Luego, hace 10.000 años más o menos, empezamos a domesticar a las plantas, apareció la agricultura, apareció la ganadería, domesticamos también a los animales, y a partir de ahí es como un gran hito en la historia de los sistemas alimentarios y las formas de producir, porque empezamos a tener dentro de nuestro propio lugar de vida los espacios donde producíamos los alimentos. Este mismo sistema hoy está sometido a un contexto obviamente completamente distinto, ¿sí? Esto es importante aclararlo porque hace muchos años los cazadores-recolectores no tenían accesibilidad a un montón de nutrientes que son críticos para desarrollarnos, ¿sí? Como por ejemplo la sal, como por ejemplo el azúcar, como por ejemplo las grasas. No eran nutrientes tan fácilmente encontrables. Si bien hoy en día es como que uno dice, te tenés que estar cuidando de la sal porque parece que está en todos lados, bueno, antes era un mineral difícil de conseguir. Entonces tenemos mecanismos muy complejos que hacen que gustemos mucho de la sal, ¿sí? Porque la necesitamos. Entonces esos mecanismos hacen que yo, cuando encuentro una fuente de sal, mi mecanismo de protección hace que yo coma o ingiera mucha cantidad de eso porque sé que probablemente mañana no lo voy a tener, ¿sí? Eso mismo, aplicado a hoy, lo que termina produciendo es muchas enfermedades por exceso. Y es importante también tenerlo en cuenta porque muchas veces cuando se hace abordaje de las enfermedades metabólicas se tiende a apelar a el control, el autocontrol o el cuidado, el equilibrio, el comer poco y demás, y en realidad vivimos en un ambiente que se opone por completo a un sistema de equilibrio, ¿sí? Que no nos permite en todas las funciones tomar esa decisión de forma libre, ¿sí? Porque hay muchas cosas pasando acá abajo. Como lo representa el esquema, en todas y cada una de las partes que componen este sistema de control hay presencia del sistema endocannabinoide, ¿sí? Hay fundamentalmente receptores tipo 1, ¿sí? No sé si sistema endocannabinoide se habló un montón durante la expo, pero les recuerdo, todos los organismos vertebrados tenemos un sistema endocannabinoide, ¿sí?
que está compuesto fundamentalmente por receptores que tienen que pensar que son como cerraduras, que están ahí a la espera de que venga una llave, una sustancia para abrirlas y producir un efecto biológico. Y tenemos también endocannabinoides. ¿Sí? Nuestro propio cuerpo produce sustancias que son muy similares a la planta de cannabis. ¿Sí? Tenemos nuestros propios endocannabinoides, que son las llavecitas que van y actúan sobre estos receptores y producen un efecto biológico. La función global que tiene el sistema endocannabinoide es el de regular. Es como un árbitro. Está ahí haciendo que las funciones fisiológicas habituales funcionen bien, ¿sí? De alguna manera, como a grandes rasgos. Tiene una función más bien moduladora, así que tiende al equilibrio y a la homeostasis de todas las funciones del organismo. Esa es la función general que podemos establecer del sistema endocannabinoide. Su ubicación es ubicua, está en absolutamente todas las partes de nuestro cuerpo. Si hoy en día no conocemos prácticamente zona del organismo que no tenga sistema endocannabinoide, y gran presencia también dentro de este sistema de control. ¿Cuál es el rol que tiene el sistema endocannabinoide dentro de este sistema de control? Bueno, es bastante conocida la capacidad que tiene la marihuana de generar hambre, ¿no? Después de que se fuma. Es como un conocimiento bastante popular, que sabemos que después de consumir marihuana, las personas buscan alimentos palatables habitualmente, un alimento que guste, que sea rico. En función de lo que la persona considera placer para ella, busca un alimento que le guste mucho. Entonces, a partir de esa información y diversos estudios que se han venido haciendo en relación con esto, se vio inicialmente en un estudio en donde 2 poblaciones de ratas, unas modificadas genéticamente para no tener este receptor, ¿sí? Para no tener gran parte del sistema endocannabinoide, y otro grupo de ratas normales con sistema endocannabinoide. Y a esos 2 grupos de ratas se los sometió a dietas equilibradas y a dietas con alto contenido de grasa, y luego se comparó entre estas 2 poblaciones. Y lo que se vio es que aquellas ratas que no tenían receptores CB1 comían menos, desarrollaban menos obesidad, y tendían a desarrollar menos enfermedades metabólicas. ¿Sí? Entonces, parecería, según la evidencia y más otros estudios que se hicieron después con bloqueadores de este sistema, ¿sí? Fármacos que bloqueaban a los receptores CB1, lo que parecía es que al inhibir el sistema endocannabinoide se produce una mejora en todo lo que es las enfermedades metabólicas. Ahí está. Bueno, otro esquema de lo que se supone que hace el sistema endocannabinoide en la regulación del apetito. Entonces aumenta el apetito, aumenta la búsqueda por alimentos, aumenta el contenido de grasa visceral, aumenta la lipogénesis, que es la producción de colesterol dentro del hígado, aumenta la producción de glucosa, ¿sí? El azúcar de la sangre, y por otro lado, baja la saciedad, baja la peristalsis intestinal y las náuseas y los vómitos. Hay muchos receptores en todo lo que es esófago y la primera parte del estómago. Baja el gasto energético y baja la captación de glucosa por el tejido muscular. Si uno tuviera que hacer una hipótesis, en función de esto que les vengo comentando, sobre qué pasa con las personas que consumen cannabis de forma crónica, ¿sí? Tanto los mal llamados usuarios recreativos de cannabis o usuarios, mejor dicho, adultos y responsables de marihuana, y aquellos que hacen uso medicinal durante determinado tiempo, la conclusión fácil es que, bueno, estas personas tendrían que estar, por lo menos haber aumentado de peso, muchos de ellos, o haber desarrollado enfermedades metabólicas, ¿no? Eso es lo esperable en función de esto que les cuento. No sé si me siguen. Pero bueno, acá es un poco donde empieza la magia, porque vemos que no. Las personas que consumen cannabis de manera crónica no solamente tienen índices de masa corporal, o sea, pesos más bajos, sino que desarrollan menos estas enfermedades que les cuento, ¿sí? Se los adelanto y ahora vuelvo un poquito con ese concepto. Un poquito sobre aplicaciones terapéuticas y lo que ya se ha venido desarrollando en materia de cómo manipular el sistema endocannabinoide en favor de tanto las enfermedades metabólicas como otras aplicaciones terapéuticas, como son los agonistas, ¿sí? Estos agonistas agonista es un fármaco que imita
a una molécula, ¿sí? Los agonistas cannabinoides imitan la acción de cannabinoides. Estos dos son dos fármacos conocidos que ya se comercializan en varios países. Son agonistas sintéticos, o sea, son moléculas hechas en laboratorio que se parecen mucho al cannabinoide THC, ¿sí? Eso es lo que son. Se han usado ampliamente para lo que es el tratamiento de la anorexia, en HIV, SIDA y lo que es en las náuseas y los vómitos inducidos por quimioterapia. Si bien no hay efectos en el peso de las personas que usan este tipo de medicamentos, sí se ha visto que comen bastante más. Lo que tienen de desventaja es que al ser medicamentos sintéticos y aislados, tienen bastante más efectos adversos que lo que tiene obviamente un aceite medicinal o un preparado que está extraído de materia vegetal que tiene otro montón de componentes. Por otro lado, el otro gran grupo de fármacos que hasta el momento se han desarrollado para el tratamiento de estas enfermedades es, como les decía hace un ratito, los antagonistas. Hacen el efecto opuesto a los cannabinoides. Este es uno de los más conocidos, el más conocido en realidad porque fue el que empezó, digamos, el hito a partir del cual se empezaron a tirar varias líneas de investigación en relación a este tema, que es el rimonabant. El rimonabant es un bloqueador de receptores CB1, ¿sí? Este fármaco es un bloqueador selectivo de esos receptores, pero general, digamos, bloqueaba, digamos, desde el CB1 de acá hasta el CB1 del dedo gordo del pie, todos los receptores cannabinoides bloqueados. Eso es lo que hacía este medicamento. Obviamente los estudios que se hicieron preclínicos con este fármaco daban resultados positivos relacionados con las enfermedades metabólicas, ¿sí? Las personas bajaban de peso, mejoraban el colesterol, mejoraban la diabetes. Pero ¿qué pasó con este medicamento? Se puso a la venta en el 2006, únicamente en Europa, ¿sí? Esto no fue aprobado ni siquiera por la FDA de Estados Unidos, por cuestiones de seguridad, obviamente. Acá en Argentina no llegó tampoco. Estuvo a la venta 3 años y se retiró del mercado en el 2009. ¿Por qué se les ocurre que se pueda haber retirado del mercado este fármaco? Bueno, claramente tuvo efectos adversos nefastos. Inicialmente se indicaba para personas que tuvieran un índice de masa corporal determinado asociado a otras patologías para tratar esto. Luego se agregó la contraindicación de que no se podía dar a aquellas personas que tuvieran trastornos psiquiátricos, ¿sí? Como antecedente personal o a un trastorno depresivo, para luego terminar retirándolo de mercado porque las personas que fueron sometidas a tratamiento con este fármaco desarrollaron depresiones severas e incluso tuvieron ideación suicida, por eso lo tuvieron que retirar, ¿sí? Hoy por hoy, acá parada, es como que yo no puedo creer todavía, no salgo de mi asombro de que este medicamento haya llegado al mercado en algún momento. Es como que no me entra en la cabeza cómo puede ser que en el año 2006 hayan puesto a la venta un medicamento que simplemente bloqueaba todos los receptores del cuerpo humano de un sistema que sabemos que lo que hace es regular y controlar la homeostasis energética. Perdón, la homeostasis general. Me distraje que me marcaron el tiempo. Y la otra gran rama, y acá es donde introduzco la segunda paradoja de esta charla, es la paradoja del índice de masa corporal. Como les decía, los pacientes que consumen cannabis de manera crónica no solo no desarrollan enfermedades, o sea, no solo no desarrollan con la misma prevalencia de la población general enfermedades metabólicas, sino que tienen índice de masa corporal menor a las poblaciones que no consumen. Ese es el gran... esto venía con... Mirá. Obviamente, una de las primeras hipótesis que se hizo en relación a por qué ocurría esta paradoja es que, bueno, así como con el consumo problemático de alcohol y de tabaco ocurre que las personas dejan de comer por consumir la sustancia, la primera hipótesis fue lo mismo. Entonces, comen menos porque reemplazan la ingesta de comina con la sustancia. Y no. Cuando uno analiza, los consumidores de cannabis no solamente comen lo mismo, sino que muchas veces comen más en cantidad, ¿sí? Que las personas no consumidores. Entonces, este mecanismo, esta paradoja, no se explica únicamente con la cuestión de la ingesta energética. Otras hipótesis que se han dado en relación a por qué se produce este efecto, una es
la conocida downregulation o regulación a la baja de los receptores cannabinoides tipo 1, que cuando reciben cannabinoides externos durante mucho tiempo terminan como apaciguándose, funcionan menos, hay menos cantidad de receptores y se produce este efecto paradójico, ¿no? Esa es una de las, que es el mecanismo por el cual el cannabis genera tolerancia a mediano o largo plazo. Otra de las hipótesis es el beneficio del efecto séquito, ¿sí? No sé si han escuchado hablar del efecto séquito, porque esto que les hablo del efecto paradójico se da en personas que consumen marihuana, ¿sí? La planta entera, no personas que consumen otro tipo de medicamentos con cannabinoides sintéticos o aislados. Entonces, otra de las hipótesis es que el efecto séquito, el conjunto de los cannabinoides actuando de manera global, tiene un efecto protector porque se ha visto que el cannabidiol disminuye el efecto más hiperfágico que tiene el THC. ¿Sí? En realidad es el THC el que produce esa hiperfagia conocida. Entonces, cuando hay presencia de CBD, muchas veces eso se equilibra y puede suceder que no se produce tanta hambre. Por otro lado, la tetrahidrocannabivarina, que es un cannabinoide del que no se habla tanto, se han establecido varias líneas de investigación en relación a este cannabinoide en particular porque tiene acciones hipofágicas y además disminuye la glucemia, así que es prometedor en el desarrollo de tratamientos que puedan hacer frente a patologías como la diabetes o la resistencia a la insulina. Y esto que lo agrego yo, en realidad no encontré información sobre esto, pero no me parece difícil de hipotetizar. Todas las enfermedades crónicas no transmisibles cursan con lo que llamamos una inflamación crónica de bajo grado, ¿sí? Todas estas personas tienen como si estuvieran un poquitito infectados. ¿Vieron cuando hay una infección, que uno tiene una respuesta inflamatoria sistémica a esa infección? Bueno, las enfermedades crónicas habitualmente, más que nada la obesidad y la diabetes, transcurren con un cierto grado de inflamación ahí bajita, y que es eso lo que los predispone luego a hacer cuadros graves por COVID o otras infecciones, ¿sí? Porque ya están un poquito inflamados. Entonces, cuando aparece una anoxa es como que el sistema de respuesta se dispara y hacen cuadros muy graves. Y es muy conocida la capacidad que tienen todos los cannabinoides de bajar la inflamación, ¿no? Son todos antiinflamatorios, así que esa podría ser, pero bueno, es una hipótesis porque la verdad es que no lo encontré. Entonces, sistema endocannabinoide es un sistema muy complejo de señalización celular de naturaleza moduladora. Y si bien hasta el momento parece representar una diana muy prometedora en lo que es los trastornos metabólicos, todavía falta como para poder aplicar esto en la práctica. No es que hoy en día usamos cannabis específicamente para tratar obesidad o algún trastorno metabólico. Sí está bueno abrir el ojo y pensar en estos quimiotipos que les contaba con mayor equilibrio de CBD o si hay presencia de THCV sería ideal un tipo de quimiotipo para las personas que están usando cannabis por alguna otra cosa y que tienen asociado un trastorno metabólico. El abordaje sería completamente diferente al usual porque nosotros habitualmente damos cannabis para tratar síntomas, ¿sí? Tratamos dolor, tratamos insomnio, tratamos algún otro trastorno y eso nos ayuda en la titulación de la dosis de ese cannabinoide. Pues yo empiezo a dar una dosis bajita, vieron que el cannabis se titula desde dosis muy, muy bajitas y vamos viendo la respuesta a ese tratamiento que se ve en el transcurso de los días. Con las enfermedades crónicas el abordaje sería diferente porque uno tendría que establecer dosis fijas y evaluar los resultados a mediano plazo. No es algo que uno va a evaluar de un día para el otro si una persona baja de peso o le mejora la glucemia. Entonces es un abordaje muy diferente, pero bueno, que es posible también. Me parece que la verdadera disputa que se da en esta temática es justamente por dónde va a ir el desarrollo de medicina en relación a este tema. Son dos los paradigmas que están puestos en juego acá. Uno, porque esto que les cuento de los bloqueadores, ¿sí? Hoy en día, a partir de ese rimoramando es que dijeron, no, bueno, ahora no lo podemos hacer. No, la idea ahora es encontrar un bloqueador lo suficientemente selectivo como para que no penetre la barrera hematoencefálica, o sea que bloqueo no bloqueo estos, pero bloqueo del cuello para abajo todos los receptores cannabinoides tipo 1, no creo que sea una mejor idea. Otras líneas van más a desarrollar bloqueadores tejidos específicos, órganos específicos para el páncreas, para el hígado, para diferentes tejidos y de esa manera acotar un poco la posibilidad de efectos secundarios. Ponele que vamos a desarrollar un bloqueador así perfecto para tratar estas enfermedades. No creo que vaya por ahí
contribuye a que haya más efectos adversos y además a la polifarmacia, que estos pacientes habitualmente tienen por lo menos 3, 4 medicamentos de base, una aspirina, una estatina, ¿sí? Algún antihipertensivo de base tiene por lo menos un diabético, eso. Así que son pacientes que están polimedicados. O si vamos a ir por otro camino, otro paradigma biomédico, farmacéutico, que apele a profundizar los conocimientos que tenemos sobre fitoterapia, sobre cómo manejar realmente los fitopreparados para el tratamiento de enfermedades crónicas, usando el efecto séquito, ¿sí? Que es soberano. El efecto séquito es soberano, tenemos que abrazar la idea de que la materia vegetal, lo que deriva de la materia vegetal es lo más beneficioso y lo que menos efectos secundarios produce. Y esto que les contaba de usar quimiotipos equilibrados para los pacientes que ya tienen cierto riesgo. Entonces, es una gran oportunidad de cambiar el paradigma médico, ¿sí? Y de contribuir, de elevar los umbrales de discusiones para buscar herramientas, sobre todo los médicos y todos los profesionales de salud en general, para buscar herramientas que realmente contribuyan a la soberanía medicinal de las personas, ¿sí? Que puedan empezar a gestionar su salud con herramientas que conozcan y que sepan manejar y que nosotros acompañemos en ese proceso formándonos y demás. La soberanía medicinal, esto no quiero dejar de decirlo, tiene todo que ver con la soberanía alimentaria, ¿sí? Con todo el amor y el respeto que le tengo a la planta de cannabis sativa, realmente, si bien puede ser una herramienta prometedora y la podemos usar y la podemos investigar y creo que por ahí debería seguir la línea de investigación, más allá de eso va a seguir siendo un parche más para una cuestión que es medioambiental, ¿sí? Las enfermedades metabólicas seguimos buscándoles la vuelta y tratando de encontrar un fármaco perfecto para solucionarlas, cuando en realidad lo que las produce está en nuestro sistema alimentario, en nuestras formas de vivir que priorizan o dejan de lado, priorizan cosas, digamos, que no son tan importantes y las cosas que realmente son sostenedoras de la vida, como comer bien, dormir, hacer algo que nos guste, terminan siendo las cosas más difíciles de hacer. Y además, este sistema, que se basa fundamentalmente en grandes extensiones de territorio con un solo cultivo, que contribuye mucho a la pérdida de diversidad del medio ambiente, ¿sí? Deteriora mucho el medio ambiente, deforesta bosques, abusa del uso del agua, ¿sí? Y no produce alimentos sanos, porque a lo largo de los años hemos visto que desde que inició la Revolución Verde y empezamos a utilizar este tipo de sistema productivo para producir lo que comemos, los alimentos han perdido calidad nutricional, ¿sí? Además de los agrotóxicos que todavía no están medidos, cuál es la consecuencia que puede llegar a tener que estemos recibiendo microdosis de tóxicos en los alimentos que consumimos todos los días, sumado a que consumimos una gran cantidad de alimentos procesados que están en las góndolas, que no tenemos ni idea de qué se tratan, que pensamos que son cosas saludables, pero que en realidad no lo son tanto, y que se alejan mucho de los alimentos frescos. Entonces, para solucionar el tema de las enfermedades metabólicas, hay que trabajar acá. El cannabis puede ser una herramienta, ¿sí? Pero no vamos a sanar nada si no sanamos este sistema alimentario y empezamos a pujar para que haya agroecología, para que cambie la forma de producir, para establecer circuitos cortos de comercialización, que no tenga que viajar 7.000 kilómetros una manzana para que llegue a mi ensalada de frutas, empezar a comprar a granel, ¿sí? Salir del supermercado, exigir etiquetado frontal. Ahora, dentro de poco, otra vez se vuelve a discutir el tema, después de no haber tenido quórum la semana pasada, pero eso es otra cosa que tiene que empezar a funcionar, que los productos alimentarios tengan advertencias sobre cuáles son estos nutrientes críticos que les digo que buscamos con tanta pasión porque los necesitamos, pero tenemos un exceso de una abundancia de ese tipo de alimentos y nutrientes en nuestros platos. Nada más, coman sano, seguro y soberano, esa es la mejor forma de salir de esta, con todo el amor que le tengo a la planta. Muchas gracias por escuchar.